Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología. Me presento, yo soy Antonio Vázquez. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live en la página Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más y más y más médicos. Les recuerdo, damas y caballeros, que todo lo que se grabe se va a subir a YouTube. Los invito también a que se suscriban. Medical Legal Center, así nos encuentran en YouTube. Se suscriben y van a encontrar todo el contenido de todos los jueves de ortopedia y traumatología. Ahí lo pueden encontrar, ¿va? Por si se les pasa algún detalle, algo importante que se mencione en la tarde de hoy, ahí lo pueden encontrar. También aprovecho para promocionar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, La Voz del Residente. Así nos encuentras. En Telegram, fíjense, también tenemos una comunidad en Telegram muy bonita donde compartimos lo que pasa en nuestras sedes. Entonces, el link de Telegram lo va a poner en el Zoom, en el chat, para la gente que nos ve en el Zoom. Y la gente de Facebook que dice, oye, ¿qué onda? Para la gente de acá, también les vamos a poner el link de Telegram para que puedan sumarse. Ahora bien, damas y caballeros, voy a dar un mensaje para los jefes de residentes que nos están viendo en vivo en este momento. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, si usted es nuevo en estas dinámicas, en estos webinarios, le voy a explicar cómo está la onda, cómo está la dinámica en este programa. El médico residente invitado tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer. Al terminar, el mentor dará sus comentarios para complementar la charla. Posteriormente, abriremos un lapso de preguntas y respuestas a todo el público en general. Sugiero, a título personal, que las preguntas las hagan a través del icono de preguntas y respuestas. El chat, ahí pueden mandar saludos, saludarnos nosotros, ¿no? Mandar felicitaciones al médico, y las preguntas en el icono para que sea más fácil observarlas y preguntarlas en vivo en Facebook, pues en su chat pueden hacerlo. El médico, el doctor que va a fungir como mentor en el programa de hoy es Israel Gutiérrez, a quien nos vamos a dirigir más tarde, no sin antes presentar al doctor Carlos Sánchez. Por favor, Carlos, ¿estás por ahí? Se me hace que no te veo. Ahí estás, Carlos. Los micrófonos son todos tuyos. Te invito a presentar tu tema. Ya la gente está ávida, está ansiosa por escucharte. Los saludo con mucho gusto y adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Carlos Abilio Sánchez Mojica, soy residente del cuarto año de ortopedia y el día de hoy vamos a hablarles un poco de la epifisiolistesis femoral proximal. No sé, ¿podemos comenzar? Adelante, claro que sí. ¿Puedes compartir pantalla? Claro.
Listo. Excelente. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar sobre la epifisiolistesis femoral proximal sería empezar a dar una definición de este tema, ¿no? La definición de este tema viene siendo el desplazamiento de la epífisis superior del fémur sobre la metáfisis. Este término o esta definición tiende a ser un poco confuso, ya que la epífisis superior del fémur no es la que se desplaza, sino la metáfisis es la que va a sufrir un desplazamiento en dirección anterosuperior, mientras que la epífisis no se mueve y se mantiene en su posición respecto al acetábulo. ¿Cómo lo podemos ver? Esta es una radiografía donde vemos plasmado el desplazamiento que les acabo de comentar. Del lado derecho tenemos una cadera normal donde la epífisis está en su posición correcta con relación a la metáfisis, y en la cadera derecha podemos ver cómo la epífisis ha sufrido, bueno, la epífisis no es la que se mueve, sino la metáfisis es la que sufre un desplazamiento anterosuperior respecto a la epífisis en la región de la fisis. ¿Qué es lo que pasa con esta patología? Esta patología no es una patología que sea reciente. Está descrita reportes de ella desde el año de 1572, donde está el primer reporte del deslizamiento de la epífisis sobre la cabeza femoral. En el 89, Müller describe esta deformidad con el término de flexión del cuello del fémur en el adolescente, y en 1909 se publica la primera serie de casos de osteotomías para este tipo de patología. ¿Qué tenemos que saber acerca de esta patología? Para empezar, este es un trastorno de la cadera que es el más frecuente en los adolescentes. Hay diferentes reportes en donde se dice que 1 de cada 50,000 adolescentes se presenta este tipo de patología, y en otros se dice que de 1 a 7 por cada 100,000, según la bibliografía que revisemos. El pico de incidencia varía en niños a los 13 años y en niñas a los 11, y el predominio principal es en la cadera izquierda. La característica bilateral, es decir, que se presente en un adolescente en ambas caderas, es reportado de hasta un 25%, y el desplazamiento tiende a ser un desplazamiento ligero y silencioso. Por lo tanto, la mayoría de las veces esta patología se va a presentar de forma crónica. En cuanto a incidencia, podemos ver que el periodo de presentación, como ya comentamos, en las mujeres es a los 11 años, en un rango de 11 a 14 años, y en hombres de 12 a 16 años. La mayoría de las veces esta patología se presenta de forma unilateral, y el 20% únicamente, o hasta el 25%, como ya vimos, se puede reportar bilateral. La mayoría de los casos de unilateral tienden a ser en la cadera izquierda, y es más frecuente en lo que son pacientes de raza afroamericana. ¿Qué es lo que tenemos que saber? La fisis, que es el cartílago de crecimiento en los huesos, tiene diferentes zonas. La zona de donde vamos a estar alterado, donde se va a producir la ruptura o el desplazamiento, es la zona hipertrófica, que esta es la más débil porque sufre un ensanchamiento. Existe algo alrededor del cartílago de crecimiento que es el anillo pericondral. Este anillo pericondral, por lo general, lo que hace es resistir las cargas o ayudar a que este cartílago de crecimiento no sufra modificaciones o no se nos rompa. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que este anillo pericondral se adelgaza por el crecimiento, y esto es también una de las causas o de las características que nos podrían explicar el que se presente en adolescentes esta patología. La etiología de esta patología podemos ver que es una patología multifactorial, donde los principales componentes son los componentes mecánicos, los componentes endocrinos y los componentes genéticos. Pero en general todavía no se tiene una causa específica o una descripción específica sobre el porqué de esta patología. Entre los factores mecánicos que podemos tener es el adelgazamiento del anillo pericondral, que ya dijimos que durante la adolescencia, por el mismo crecimiento de los huesos, se va a volver más delgado, y esto va a evitar que soporte las cargas de forma correcta como lo hacen en el resto de las personas. La retroversión relativa o absoluta del cuello femoral y el cambio en la inclinación de la fisis femoral. Entre los trastornos endocrinos que se han visto asociados a esta patología es el hipotiroidismo, el hipopituitarismo, hipogonadismo, insuficiencia renal y el síndrome adiposo genital. Los trastornos metabólicos asociados es el raquitismo, y se ha visto que también se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tienen tratamientos con radio y quimioterapia.
En la etiopatogenia tenemos que ver también que el desplazamiento gradual de la epífisis capital en la posición típica va a hacer que el periósteo que recubre al hueso va a sufrir una ruptura. Si sabemos que la metáfisis se va a desplazar de forma anterosuperior, significa que el área entre el cuello femoral y el periósteo posterior va a estar roto. ¿Qué es lo que pasa con esto? El hueso por lo general no puede dejar estas zonas vacías. ¿Qué es lo que trata de hacer el cuerpo por forma o por biología? Lo que trata de hacer es llenar esta parte o esta zona rota con nuevo hueso y se forma lo que le llamamos nosotros un callo. Ahora, la porción anterosuperior del cuello, que es la que se desplazó de forma pues anterosuperior, también va a sufrir una remodelación. Esto va a ser una remodelación que nos va a originar un tipo como de jiba, una modificación que también lo vamos a poder ver en las radiografías. En el caso del deslizamiento agudo, el periósteo se va a desgarrar anteriormente y por lo general, o bueno, puede haber casos en los que se acompañe de hemartrosis. Esto es donde podemos ver una epifisiolistesis. Recordemos que en esta parte tenemos la fisis, la metáfisis y la epífisis. La epífisis se queda en su lugar y lo que pasa es que la metáfisis va a sufrir un desplazamiento. Podemos ver cómo esta es una radiografía del mismo paciente, cómo va progresando conforme pasa el tiempo. Tenemos un deslizamiento pequeño en la imagen de la letra A, un desplazamiento moderado en la B y un desplazamiento que ya es crónico o que es llegando a lo que es severo. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican en lo que es la radiografía de la imagen C. Ahora, ¿cómo clasificamos? Existen diferentes reportes sobre la forma en que podemos clasificar esta patología. Podemos clasificarla dependiendo de la temporalidad, dependiendo de la clínica, dependiendo de la radiología o morfología. La temporalidad principalmente tenemos como margen o límite las 3 semanas. Si es menor de 3 semanas el presentamiento, se dice que es una presentación aguda. Más de 3 semanas es una presentación crónica. Y si lleva más de 3 semanas, pero presenta síntomas de dolor o que se han agravado, podemos llamarla como crónica agudizada. Existe también un grado que se llama predeslizamiento, en el cual no tenemos como tal datos clínicos, pero en los hallazgos radiográficos podemos ver ciertas irregularidades que ahorita vamos a ir comentando y que nos van a dar pauta de que esta metáfisis de nuestro paciente se está desplazando. Clínicamente tenemos la clasificación de Loder y estas solamente son 2 tipos, lo que es la estable y la inestable. Lo curioso con esta clasificación es que es la que más peso nos puede dar en cuanto a la progresión y en cuanto a nuestro paciente, qué tanto riesgo tiene de sufrir complicaciones. ¿Cómo vamos a saber si un paciente es estable o inestable? Simplemente hay que ver si tiene capacidad para deambular. Es la principal característica de esta clasificación. Si nuestro paciente es capaz de caminar, vamos a decir que es un paciente con una epifisiolistesis estable, y si es incapaz de caminar, es inestable. Entre las características que acompañan esta clasificación es que la estable no va a presentar derrame y va a tener una remodelación metafisaria. Ahora, la principal complicación que vamos a encontrar en estos pacientes es la necrosis avascular. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que tienen una epifisiolistesis inestable? Se ha visto que hay reportes que hasta el 50 o 60% de los pacientes con epifisiolistesis inestable van a presentar una necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, por eso es que esta es la clasificación que más nos puede dar un parámetro sobre qué esperar de nuestro paciente. En cuanto a la clasificación radiográfica, hay 2 tipos de clasificación. La primera es la de Wilson y la segunda es la de Carney. La de Wilson lo que hace es medir qué tanto se ha desplazado la epífisis respecto a la metáfisis. Se divide la metáfisis o la unión de estas 2 en 3 partes. Leve, moderado y severo es dependiendo si se ha desplazado 1/3, de 33 a 50% a la mitad, o más de la mitad de la epífisis se ha desplazado. Y en la parte o en la clasificación de Carney, lo que utiliza es una medición de los ángulos de Southwick. Esto lo vamos a ver más adelante con algunas imágenes para que quede más claro, pero por ahora tenemos que quedarnos con que los 3 grados de leve, moderado y severo con este ángulo es dependiendo. Si tiene un ángulo menor de 30 grados, se clasifica como grado leve o grado 1. Si tiene de 30 a 60 grados es un grado moderado, y si tiene más de 60 grados ya es un grado severo.
Ahora, la clasificación clínica, como ya les había comentado, es la que tiene mayor valor pronóstico para el desarrollo de osteonecrosis, que es la principal complicación que tenemos que prever en nuestros pacientes. ¿Esto por qué es importante? Porque estamos tratando con adolescentes que, si bien todavía están en etapa de desarrollo, y si nosotros en estos pacientes sufren este tipo de complicaciones, vamos a tener un paciente que va a tener problemas crónicos de por vida, que va a necesitar un tratamiento con reemplazo de cadera pronto, que va a tener dolor crónico, que va a tener alteraciones de la marcha, y que para grandes rasgos, o sea, vamos a tener un paciente que nos le va a causar problemas muchísimo en todo lo que resta de su vida. Muchas veces esta patología es una patología que quisiéramos poder regresar el tiempo y poder tratar a los pacientes de forma oportuna. El problema con esto es que algunos de ellos, o bueno, más bien la mayoría, se presenta de forma crónica con características clínicas que son difíciles de notar de forma temprana. Entonces, la mayoría hasta el 50% de los pacientes que tienen una epifisiolistesis inestable, se ha reportado que pueden presentar la necrosis avascular. Y de los que son estables, es un reporte entre el 0 y el 3%. Tenemos aquí nuevamente lo que ya les habíamos comentado, la osteonecrosis se presenta más en los que son de tipo inestable. Ahora, ¿qué pasa con la clasificación radiográfica? Recordemos que se clasifica en 3 grados, grado leve, moderado y severo, y es lo que les comentaba. En la imagen podemos ver cómo dividimos la metáfisis, o bueno, en este caso podemos ver el cuello del fémur, y este cuello se divide en 2 partes. Justo a la mitad de la línea del cuello femoral se traza una línea, y si vemos que la epífisis se desplaza de menos del 33% de esto, se clasifica como grado 1. Si tiene un desplazamiento entre el 33 y el 50%, es un grado 2, y si tiene más de la mitad de la epífisis desplazada o desplazamiento, se dice que es un grado 3. Ahora, la clasificación de Wilson marca lo que es el predeslizamiento. ¿Qué pasa con esto? Es cuando obtenemos un ensanchamiento y una rarefacción del cartílago de crecimiento, pero no hay como tal un desplazamiento que se observe a nivel radiográfico. La clasificación se dice que es un grado 2 o un deslizamiento leve cuando tenemos un desplazamiento menor de 1/3, un grado 3 o deslizamiento moderado cuando tenemos mayor de 1/3 pero menor del 50%, y un grado 4 cuando se tiene un deslizamiento grave que es mayor del 50% de la epífisis sobre la metáfisis. En el ángulo de Southwick lo que tenemos que trazar, para calcular este ángulo, lo que hacemos es trazar una línea que vaya de los bordes de la epífisis del anterior, bueno, podemos ver en esta parte en la imagen cómo tenemos la epífisis y trazamos una línea recta que une a los 2 extremos. De esta línea se va a trazar una perpendicular, y se va a trazar una línea que lleve o que recorra durante todo lo que es el trayecto de la diáfisis del fémur. El punto donde se corte se va a formar un ángulo, y la medida de este ángulo es lo que nos va a indicar qué tan grave es el desplazamiento. Cuando tenemos un ángulo de 0 a 30 grados, tenemos un desplazamiento leve. Cuando tenemos de 30 a 60 es un desplazamiento moderado, y de 60 a 90 se clasifica como un desplazamiento severo. Nuevamente, esta medición, recordemos que siempre tenemos que analizar un paciente. Cuando estamos viendo una radiografía, la estamos viendo de forma plana, o sea, en una sola dimensión. Por lo tanto, no podemos hacer el análisis correcto de un paciente, dígase en esta patología o en cualquiera, con una sola proyección. Por lo tanto, tenemos que pedir 2 proyecciones para poder distinguir de forma tridimensional, o por lo menos bidimensional en este caso, la posición de nuestra estructura ósea. Entonces, para hacer esta posición tenemos en el lado izquierdo la radiografía que marca una radiografía AP de cómo se tendría que medir el ángulo de Southwick. Pero también tenemos que solicitar una proyección de Lowenstein, la que muchas veces le conocen como proyección de rana, o una proyección que es la posición en la imagen inferior, la imagen con la letra B, y también en este es donde se puede medir el ángulo de Southwick. Ahora, el cuadro clínico. Curiosamente, la mayoría de los pacientes, o una gran proporción de ellos, comienzan con el dato clínico de dolor localizado en la cara anteromedial del muslo y la rodilla. ¿Esto por qué? Porque la parte donde está afectada, que es en la cadera, irrita las ramas que son del nervio obturador. Entonces, se ha reportado una gran cantidad de pacientes adolescentes, obesos,
que comienzan con este dolor que presentan esta patología. Entre el cuadro clínico también podemos ver que tienen marcha claudicante del lado afectado con una pierna en rotación externa, lo cual este dolor generalmente se exacerba con la actividad física y presentan atrofia muscular en los casos de la epifisiolistesis crónica. El cuadro clínico tradicional, dependiendo de cuál sea el grado, tenemos ciertas características. En un predeslizamiento existe debilidad y cojera con dolor en el muslo o la rodilla que aumenta con la actividad deportiva y una disminución de la capacidad de la cadera para hacer una rotación interna y del apoyo de la cadera afectada. Cuando tenemos un deslizamiento agudo, es una evolución clínica que recordemos que tiene que ser menor de 3 semanas, con dolor agudo en cadera, cara medial del muslo o rodilla afectada, y este va a ser un dolor intenso, con un acortamiento de la extremidad y una rotación de la extremidad afectada. Es una rotación externa, recordemos, con limitación de la movilidad de la rotación interna. Cuando tenemos un deslizamiento crónico, la evolución clínica primero tiene que ser mayor de 3 semanas. Este va a presentar un dolor intenso, intermitente en la región inguinal, en la cara medial del muslo, pantorrilla, rodilla asociada. El principal signo que nos puede hablar de un deslizamiento crónico es el signo de Dreman. Este signo, ¿en qué consiste? En que cuando nosotros tratamos de flexionar la cadera del paciente, el paciente no va a ser capaz de hacer una flexión pura. Va a tener que acompañar la flexión de una rotación externa y de una abducción de forma pasiva o involuntaria. Aquí les presento un video donde podemos ver esta maniobra. Podemos ver cómo al momento en que flexionamos la cadera no se presenta ningún otro movimiento. En cambio, cuando hacemos la flexión de la otra cadera, que es la afectada, no se puede hacer una flexión pura, sino que tenemos que tener una abducción, una rotación. El deslizamiento agudo sobre crónico o el crónico agudizado es en pacientes con síntomas crónicos en los que la cojera y el dolor se van a agravar de forma brusca, que van a impedir la marcha y la bipedestación. Las proyecciones radiográficas, como ya habíamos comentado, pues las principales que tenemos que pedir son las de Lowenstein, una radiografía AP para poder valorar a nuestros pacientes en dos dimensiones. Lo primero, o bueno, la línea que se describe radiográficamente de los datos que tenemos que buscar es la línea de Klein. Esta línea va a ser una línea sobre el borde anterior del cuello femoral o sobre la línea del borde superior en la proyección de Lowenstein. ¿Y qué es lo que pasa con esta línea? Esta línea, si vemos en la radiografía en la cadera izquierda, vemos que la línea de Klein tiene que atravesar la epífisis y en una cadera con epifisiolistesis, como en la cadera derecha en la radiografía, podemos ver que la línea no va a pasar sobre la epífisis, sino que va a estar encima de ella. Esta línea de Klein nos va a dar este signo que es de Tretowan, que es lo que les acabo de comentar. Si la línea de Klein no atraviesa, no cruza la epífisis femoral o una porción de ella, se dice que es un signo de Tretowan positivo. Nuevamente aquí les muestro una radiografía. Del lado izquierdo podemos ver cómo la cadera en color verde es como tiene que estar una cadera normal. Y del lado izquierdo vemos como en color rojo, vemos que la línea de Klein no atraviesa la epífisis. Ahora, existe otro signo radiográfico que podemos ver en nuestros pacientes, que es el signo de la blancura metafisaria de Still. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya dijimos que va a haber una la metáfisis se va a desplazar hacia antero superior. Cuando dos estructuras óseas se sobreponen, en este caso la epífisis y la metáfisis, se va a dar una imagen donde va a estar aumentada la blancura, como lo dice este signo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a formar una media luna, porque va a haber una densidad aumentada que recubre la metáfisis de la fisis adyacente. En este caso, podemos ver en esta parte cómo la sobreposición de la cabeza femoral con el cuello nos va a dar este signo. El siguiente signo es el signo de la giva o del sham, en donde la unión inferomedial del cuello va a formar un callo y en la zona anterosuperior del cuello se va a formar una remodelación. En este caso podemos ver cómo se forma una giva o
una remodelación en lo que es la parte del cuello. Si recordamos lo que habíamos comentado al comienzo de la plática, la zona donde se rompe el periósteo tiene que sufrir una remodelación, tiene que llenarse de callo o tiene que llenarse de hueso, pues un proceso natural. De igual forma, la metáfisis en su región anterosuperior. Ahora, este es un resumen sobre los signos que hemos visto, los principales datos que nos pueden hablar sobre la epifisiolistesis. Pues tenemos el signo de Still, que tenemos la sobreposición de la epífisis y la metáfisis, que nos va a dar una media luna, que es un signo de blancura de Still, el ensanchamiento de la fisis, una relativa disminución de la altura de la epífisis, que esto más que nada es por el mismo desplazamiento, y lo que es la línea de Klein, que no va a atravesar la epífisis. Entre los estudios complementarios que se ha reportado están la centellografía con tecnecio 99, donde se reporta una mayor captación en lo que es la cadera afectada o la cadera que tiene, va a tener una hipercaptación, y esto generalmente nos va a poder hablar sobre si tiene el diagnóstico de la necrosis avascular y la condrolisis. La tomografía axial computada con reconstrucción también nos va a ser útil. Este tipo de estudios generalmente se ha reportado como su uso para la cuestión de la planeación quirúrgica, la elevación de la línea de Klein, y sobre todo para la cuestión postquirúrgica, asegurarnos como del buen colocamiento de los tornillos en el tratamiento quirúrgico. También se ha reportado que es el uso de la tomografía para ver la penetración del implante que ya comentamos, y cuando las radiografías no son valorables. ¿Por qué no son valorables? Porque muchas veces podemos ver en estas imágenes, en la imagen A y en la imagen B, cómo en la radiografía se observa que la colocación del tornillo está de forma correcta. Sin embargo, al realizar la tomografía podemos ver cómo el tornillo está penetrando en la zona articular. Los estudios complementarios que también se han utilizado en la resonancia magnética, se ha reportado su uso como un método diagnóstico para la detección temprana o cuando las radiografías son negativas, pero el paciente nos da síntomas característicos de esta patología. Se reporta una alta especificidad para la necrosis avascular y para el ensanchamiento de la fisis e irregularidad, es decir, para una detección temprana, que son los principales datos que podemos ver en un paciente que comienza con esta patología. El tratamiento quirúrgico, lo que tenemos que hacer en el paciente son tres cosas. Primero, fijar la epífisis para dar estabilidad, evitar el desplazamiento posterior y estimular el cierre de la fisis y la unión ósea. ¿Cuáles son los tratamientos para la epifisiolistesis? Realmente no existe un consenso claro para el tratamiento, pero existen datos que ya están bien establecidos. Los dos subgrupos en los que tenemos que primero dividir el tratamiento es en los pacientes que tengan una epifisiolistesis estable o inestable. Y de los que tengan estable tenemos que clasificarlos en leve, moderado o severo. Este es un diagrama en el que podemos observar de manera a grandes rasgos lo que se tiene que hacer en cada uno de ellos. Cuando tenemos una epifisiolistesis aguda, la indicación es una reducción cerrada con fijación interna. Cuando tenemos una crónica es una fijación in situ, o en los casos de grados 3 y 4, que es una severa, podemos acompañarla de una osteotomía, ya sea de Dunn, Southwick o de Kramer. Ahorita vamos a ver cuáles son estos tres tipos de osteotomía. Y en las crónicas agudizadas está indicada una fijación in situ en los grados 1 y 2, y en los grados 3 y 4 una reducción cerrada o abierta más fijación interna. En este habría que valorar el uso de la osteotomía para el cierre de la fisis. Ahora, el predeslizamiento está indicado una fijación in situ. La fijación in situ, tratando de resumir, las indicaciones de una fijación in situ es el deslizamiento leve o moderado en una persona, un paciente con una epifisiolistesis estable o inestable y con limitación a la flexión o rotación externa. Cuando tenemos un deslizamiento severo con una flexión limitada, una deformidad en rotación externa, cuando se realiza una osteotomía intertrocantérica, la osteotomía intertrocantérica hay que valorar en la fijación in situ dependiendo de si es necesario corregir el eje mecánico. Algo que también hay que comentar es, cuando hablamos de los pacientes que presentan de forma bilateral, las principales indicaciones muchas veces de los pacientes que presentan una cadera o que debutan con epifisiolistesis en una cadera, digamos la izquierda, que es la más común, la cadera derecha hay indicaciones específicas para fijarlas de forma temprana. Las dos indicaciones absolutas para el tratamiento o la fijación in situ de la cadera contralateral son la obesidad con un IMC mayor de 30, en algunos artículos se reporta de 35,
y la presencia de datos radiográficos en este momento. Ahora, la reducción cerrada más fijación. Esta se tiene que dar o se tiene que proporcionar en pacientes con deslizamiento agudo, inestable, deslizamientos moderados o severos, y realizar la reducción se tiene que hacer en las primeras 24 horas. Está contraindicado desplazamientos crónicos porque se dice que después de las 3 semanas ya el desplazamiento hizo un proceso de angiogénesis. Entonces, este proceso de angiogénesis o estos nuevos vasos que se realizaron al momento de hacer una reducción, podemos lastimarlos y esto nos puede elevar la posibilidad de hacer una necrosis avascular. La reducción abierta más fijación se va a realizar o está indicado en deslizamientos agudos crónicos inestables con deslizamientos moderados severos. Las ventajas que nos presenta una reducción abierta con fijación va a ser que tenemos una descompresión capsular en los casos inestables, reducción anatómica, mejor porcentaje de necrosis vascular. La desventaja es que realmente el proceso, la cirugía de reducción abierta más fijación necesita una curva de aprendizaje bastante larga y difícil de obtener. La fijación contralateral, como ya les había comentado, se ha reportado hasta en un 24% en los pacientes que tienen. Es raro en pacientes mayores de 15 años, por lo mismo de la madurez ósea que ya van a presentar. Y las principales indicaciones, pues ya les había comentado, que es en pacientes obesos y con alteraciones endocrinas. La fijación percutánea in situ, lo que está reportado para poder realizar una fijación percutánea in situ de forma satisfactoria, necesitamos contar con todo el equipo necesario. Ya en este caso podemos ver la mesa de Maquet, que es la que nos va a ayudar a posicionar al paciente, y la presencia del fluoroscopio. Para poder determinar el sitio de entrada de nuestra fijación percutánea, lo que tenemos que hacer es localizar en las dos proyecciones, nuevamente hacer el análisis en las dos proyecciones. En la proyección antero-posterior tenemos que marcar con algún clavillo o con algún alambre la posición en la que tendríamos que colocar, y después valorar la misma cadera en una posición lateral o en una proyección de Southwick, Lowenstein, para poder ver el sitio en donde se crucen estas dos líneas. Sería el sitio adecuado para poder introducir nuestro clavillo y hacer nuestro tornillo y hacer la fijación percutánea. Este es un ejemplo de cómo colocamos el tornillo canulado. Primero se coloca lo que es la guía, se hace la perforación y se introduce lo que es el tornillo canulado. Los tornillos canulados generalmente pueden ser de rosca completa o longitudinal de cuerda de 32 milímetros. Lo que hay que recordar en la colocación de los tornillos canulados es que tenemos que tener una zona de seguridad de 5 cuerdas a la fisis o de medio centímetro, es decir, no tenemos que dejar una distancia entre la zona articular con lo que es el tornillo de medio centímetro. Las epifisiolistesis desplazadas inestables, está recomendada que se realice la reducción temprana, es decir, en menos de 48 horas. Algunos artículos lo reportan hasta en 72 horas. La reducción cerrada con desplazamiento leve a moderada y la reducción abierta en desplazamientos severos está asociada a técnicas de Dunn modificada. La maniobra para la reducción cerrada principal que se reporta es la de Leibeder, donde se realiza una tracción axial con una flexión de la cadera a 90 grados. Posteriormente una abducción con una rotación interna y abducción más extensión. Aquí podemos ver un video donde podemos observar esta maniobra y podemos ver cómo se realiza la reducción en la radiografía. Ahora, si queremos verlo, también podemos ver, este es un ejemplo de cómo se realizó la maniobra para ver cómo el hueso, al estar separado, al realizar esta maniobra, logramos reducir y colocar la epífisis y la metáfisis de forma anatómica. En el caso de los epifisiolistesis moderadas o severas,
El tratamiento va a depender si es una estable o crónica o si es inestable o aguda o crónica agudizada. En el caso de las epifisiolistesis estables o crónicas, el tratamiento va a ser una fijación in situ con osteoplastia o osteotomía de Dunn a valorar y una osteotomía femoral. Y en el caso de las inestables o agudas o crónicas agudizadas, se va a valorar la fijación in situ, la osteoplastía, la reducción y la osteotomía de Dunn y la osteotomía femoral. Estas son las tres tipos de osteotomías principalmente reportadas en el uso de esta epifisiolistesis, que es la de Dunn, es una osteotomía subcapital, la de Kramer, que es una osteotomía en la base del cuello, y la de Southwick, que es una intertrocantérica. Las principales complicaciones que podemos tener en esta patología es la necrosis avascular, que ya comentamos, la condrolisis en el 7 al 1%. En este está sugerido, hay reportes que dicen que una vez que se hace el tratamiento, se puede hacer la revisión de la condrolisis por vía artroscópica. Y también está reportado el pinzamiento femoroacetabular. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuello femoral va a chocar con el acetábulo de forma temprana y no va a permitir que los arcos de movimiento sean de forma completa. Otra complicación también reportada es el acortamiento de la extremidad. La necrosis vascular es la complicación más grave. La reducción cerrada o abierta en deslizamientos inestables está asociada a ella, y las osteotomías raramente intertrocantéricas. Nada más para terminar, podemos ver cómo la colocación de los clavillos en este en este paciente no logran atravesar o no logran fijar de forma estable. Tenemos que asegurarnos de que esté de forma correcta, porque si no podemos tener este tipo de situaciones. Y las conclusiones para poder terminar la plática: recordemos que la fijación in situ va a ser el gold standard para el deslizamiento leve a moderado. Hay que valorar realizar una osteotomía intertrocantérica en el caso de los deslizamientos severos para corregir los diferentes, las diferentes deformidades, ya sea en varo. En el caso de la de Southwick, por ejemplo, está indicado para la extensión, el varo con flexión, para corregir la extensión, el varo con flexión, la abducción del fragmento distal, la rotación interna. La osteocondroplastia abierta o artroscópica se realiza para modificar el pronóstico a largo plazo. Es la principal procedimiento que se ha reportado que modifica el pronóstico a largo plazo. Y la reducción anatómica más osteocondroplastía, es el tratamiento de elección para los deslizamientos moderados a severos. La curva de aprendizaje es prolongada, pero es el tratamiento de elección, y es una técnica realmente demandante. Y bueno, por mi parte sería todo en este momento. Muchas gracias, doctor Carlos, por su puntual presentación. Yo sé que necesitamos más tiempo para poder explayarnos y poder tocar más temas, pero bueno, vamos a pasar por el momento con el doctor Israel Gutiérrez para que complemente la plática. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos con el doctor Israel Gutiérrez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo estás, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás, Alberto? Mucho gusto en saludarlos y de estar presente en estas webinars por parte de Medical Legal Center. Agradezco mucho la oportunidad por la invitación y aprovecho para felicitar al doctor Carlos Sánchez por su ponencia tan completa. A pesar de que sí, nos llevamos poquito más de 30 minutos, estuvo bastante completa la presentación, en donde pudimos ver desde definición, etiología, fisiopatología, etcétera, hasta el tratamiento y las posibles complicaciones que se tienen en este tipo de patologías. Y para ello quisiera destacar 4 puntos importantes. El primero, tenemos que realizar una prevención de este tipo de lesiones, que siempre la prevención va a ser muy importante comparado con el tratamiento, ¿verdad?, que podamos realizar. Sabemos que este tipo de pacientes es una lesión que se da en la adolescencia y principalmente en pacientes con obesidad o con alguna patología endocrina, que muchas de estas patologías endocrinas tienen relación con la obesidad y el sedentarismo. Por lo tanto, es muy importante realizar la prevención de este tipo de enfermedades para que podamos tener una menor incidencia de este tipo de patologías como la epifisiolistesis femoral proximal, entre muchas otras que pueden llegar a dar con pacientes con obesidad y endocrinopatías. La segunda situación
es que tenemos que tener la capacidad de dar un diagnóstico oportuno y apropiado, ¿verdad? Un diagnóstico temprano nos va a ayudar mucho para que no se nos lleguen a complicar este tipo de pacientes y podamos llegar a resolverlos, ya sea en pacientes con epifisiolistesis estable, con la fijación in situ, o una inestable, ya con tipo de tratamientos con reducción y la fijación. El tercer punto es el tener claro, como ya nos lo presentó el doctor Carlos Sánchez, tener en claro los tipos de tratamiento dependiendo si son agudos crónicos, si son estables o inestables las epifisiolistesis, para poder dar el tratamiento más apropiado para este tipo de pacientes. Entonces, y finalmente, el último punto, que de hecho no lo tratamos con el doctor Sánchez, es la rehabilitación. El inicio de la rehabilitación, esperar el tiempo en que esta fractura pueda consolidar e iniciar de inmediato una rehabilitación pronta y apropiada. Para ello, quisiera preguntar al doctor Sánchez, tengo dos preguntas para usted. La primera de ellas, ahorita que la tratamos, ¿en qué momento debe de iniciar el paciente? Aproximadamente cuánto tiempo se le deja al paciente postoperado y en qué posiciones, o en qué posición la inmovilización del paciente y en qué momento iniciamos la rehabilitación. A ver si nos pudiera responder el doctor Sánchez. Sí, bueno, la rehabilitación es una parte importante. En el caso de los pacientes que tratamos con fijación in situ, los dejamos en una posición de rotación externa y flexión, sí, y pues el tiempo en el que vamos a esperar para la rehabilitación. En el caso de nuestro hospital, esperamos aproximadamente de 4 a 6 semanas, pero no sé si usted, doctor, cuente con alguna otra bibliografía o dato que nos pueda apoyar ese. Muy bien, doctor Carlos. Como se trata de un paciente con una lesión de cadera y en este caso epífisis, metáfisis, a pesar de que es un paciente adolescente con una muy buena capacidad de consolidación y de remodelación, o sea, de preferencia se puede dejar de 6 a 8 semanas. Aquí, mientras uno exagere un poquito, no le va a limitar a futuro tanto su funcionalidad. Entonces, 6 u 8 semanas, obviamente tomando controles radiográficos quizá quincenales para poder ir viendo la consolidación ósea, y en cuanto nosotros tengamos más de 6 semanas y una consolidación ósea de tercer grado, de grado 3 de Montoya, bueno, pudiéramos iniciarle ya algunos ejercicios de rehabilitación en la cama. Obviamente al paciente en el postoperado no lo dejamos levantarse, pero para nada, e incluso si es necesario ni siquiera estarse girando en la cama, tener una posición en decúbito dorsal, el mayor o todo el tiempo si es posible, y podemos iniciar ya la rehabilitación posterior a las 6 semanas y un grado 3 de consolidación radiológica, y de ahí paulatinamente, ya que empiece a dominar algunos ejercicios de cadena cerrada y cadena abierta, ya pudiéramos, y también apoyándonos con kinesiólogos o terapistas físicos para que puedan ayudar a desinflamar y en el tiempo en que lo tenemos todavía en reposo, en las primeras 6 semanas, la rehabilitación debe de iniciar de inmediato con ejercicios de las extremidades que no tenemos lesionadas. ¿Sí? La otra extremidad pélvica, las extremidades torácicas, ejercicios respiratorios, abdominales, deben de iniciar desde el principio, ¿no? Desde el primer día de postoperatorio. Y ya de ahí, ya el movimiento de la cadera lesionada la podemos iniciar después de las 6 u 8 semanas, que ya tengamos datos de consolidación radiológica apropiadas. La siguiente pregunta, doctor Carlos, va relacionada con el tipo de tratamiento en cuanto a la fijación interna con los tornillos canulados. En este caso, dentro de la plática se pudieron observar en las radiografías que nos comentaste 2 tipos de tratamiento. Uno con la presencia de 2 tornillos canulados y otro con la presencia de un tornillo canulado. ¿Qué me pudieras decir si hay algún tipo de diferencia significativa en algunos estudios con respecto al resultado obtenido con 1 o con 2 tornillos? Adelante, doctor Carlos. Sí, la verdad es que en la actualidad está recomendado el tratamiento con un solo tornillo. Ya no es, bueno, antes, en los años 90, si mal no recuerdo, se reportaba incluso el uso de 2 o 3 tornillos, pero se ha visto que o sea, el establecer o el dar el tratamiento con un tornillo bien colocado es suficiente.
Muy bien, doctor Carlos. Efectivamente, como usted comenta, inicialmente antes de que existieran los tornillos canulados, porque no existían, estamos hablando efectivamente del siglo pasado e incluso todavía a principios de este siglo, se utilizaban principalmente los clavos de Steinmann. Y después existieron los clavos de Steinmann roscados y también llegaron a utilizar algunos tornillos de esponjosa, rosca 16 muy largos, y por eso es de que tenían a veces cabida hasta 3 tornillos, ¿verdad? Entonces había a veces la sensación de darle más estabilidad a la lesión, llegaban a los cirujanos ortopedistas a poner de 2 a 3 clavos de Steinmann o algunos tornillos. Cuando viene ya la era de los tornillos canulados, empiezan a dar cuenta que con un solo tornillo canulado, bien colocado con las características que comentaste en tu presentación, iba a ser suficiente en cuanto a las cuestiones de estabilidad, siempre y cuando le diéramos características postoquirúrgicas al paciente apropiadas de estar en decúbito dorsal la mayor parte del tiempo, obviamente no levantarse, no sentarse para caminar ni para comer, entonces darle las características de reposo suficiente cuando colocamos un solo tornillo, y los resultados se observaron que no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la consolidación ósea. Entonces ya se ha estado empezando a implementar cada vez más, con más fuerza, la colocación de un solo tornillo canulado. Muy bien, bueno, pues nos llevamos ya lo suficiente para mis comentarios. Agradezco mucho la invitación y felicidades nuevamente, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Israel, por su participación. Reitero mi felicitación para el doctor Carlos. Vamos leyendo, si les parece, algunos mensajes que les hacen llegar aquí a través de la plataforma de Zoom. Dice Xochitl Naranjo: buenas tardes, magnífica ponencia, doctor Carlos Sánchez. Muchas gracias por la invitación. ¿Podría el doctor compartir su email? Gracias de antemano. No sé si gustes compartir tu email, Carlos, aquí con el público. Sí, claro que sí, lo escribo en el chat del Zoom. Perfecto, muchas gracias. También vamos, ¿qué nos ponen por acá? Te mandan felicitar, doctor Carlos, desde Campeche. Miguel Ángel Ulloa Ramírez te manda felicitación. Irma Cruz también manda felicitar a ambos doctores por su ponencia y la manera en la que se complementó este gran webinario. Sin más por el momento, es más, reviso rápido Facebook para ver comentarios y fomentar la participación de la gente, que le mandan saludos también desde Guadalajara, Jalisco. Felicitaciones. Vamos viendo aquí. Saludos a Susana Baltázar Medina, también le manda saludos al doctor. Y bueno, pues muchas gracias por su gran presentación. No sé si gusten alguna última conclusión. Al cabo vamos con tiempo. ¿Gustan alguna conclusión, doctor Carlos, para concluir? Pues nada más que es, como ya comentó el doctor Israel, es una patología muy importante. Actualmente los reportes de obesidad infantil y en el adolescente en México están aumentando. Tenemos reportes de hasta 26%. Entonces, esta es una población que ha tomado gran número. Tenemos que estar pendientes de poderlos diagnosticar de forma temprana para poder evitar las complicaciones y poderle dar una mejor vida a nuestros pacientes a largo plazo. Correcto, muchas gracias, doctor Israel. Para despedirnos, ¿algo más para concluir? Sí, Antonio, muchas gracias. Bueno, nuevamente el agradecer la manera en que tiene Medical Legal Center de poder apoyar a los residentes y al mismo tiempo el felicitar a los médicos residentes por sus ponencias, ese entusiasmo que siempre es muy importante en el médico residente y que nos retroalimenta tanto a los residentes como a los ya egresados para que nos convienen a estudiar un poco más, a aprender más de las patologías, a poder intercambiar cualquier tipo de comentarios. Este tipo de espacios son muy importantes para la comunidad ortopédica y que finalmente redundan en la salud de nuestros pacientes, que es lo más importante. Muchas gracias por la invitación.
Correcto, muchísimas gracias, doctor Israel y doctor Carlos. Ahora sí que estuvimos de manteles largos durante este programa por estos dos grandes invitados. Y para concluir, muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, La Voz del Residente. Ahí está el Telegram. Acompáñenos, compártanos lo que pasa dentro de sus sedes. Y si me está viendo algún jefe de residentes, tengo un mensaje para usted. Si requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no dude en contactarnos y solicite sin costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta práctica sin costo en este momento de pandemia. Yo me despido, yo soy Antonio Vázquez, les agradezco nuevamente a Carlos, el doctor Israel, su participación, y recuerden que compartir es aprender todos juntos. Nos vemos hasta el próximo jueves, saludos, muchas gracias.